A solicitud de un miembro del canal les traigo una información que los dejará tan calientes como para que los vea un buscador infrarrojo de tercera generación. Se preguntarán cómo funciona uno de tercera y por qué no uno de segunda. Llegaremos ahí. La detección infrarroja con aplicaciones militares comenzaría en la primera mitad del siglo XX. Fue posible gracias al descubrimiento del fascinante efecto fotoeléctrico durante el siglo XIX, gracias al físico alemán Heinrich Hertz. Sí, la unidad de medida que todos conocen. Que pongan tu apellido en una unidad de medida es como el reconocimiento máximo. En fin, durante el periodo entre guerras, en Alemania ya se estaban desarrollando detectores de fotones y convertidores que transformaran estos fotones en una imagen. Por supuesto que esto fue de gran interés para el ejército, principalmente por temas de visión nocturna. Al fin y al cabo, la visión nocturna que todos conocemos resulta ser una amplificación de los fotones en el ambiente y por lo tanto ayudaría mucho con las operaciones militares en condiciones de poca luz. Así ya en 1943, la Alemania nazi aplicó por primera vez tecnología basada en el sulfuro de plomo para el ámbito militar, con Estados Unidos realizando su propio desarrollo paralelo en 1944. Consideremos que esta tecnología en ese tiempo era altamente secreta, era muy improbable que ambos países supiesen que estaban trabajando en ello. Pero ya en 1945 la investigación de esta prometedora tecnología continuaría con Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética bajo patrocinio militar. Estimulado por los avances en el campo de las comunicaciones, el control de sistemas de tiro y los sistemas de detección y búsqueda. Los frutos de este trabajo procrearían el 11 de septiembre de 1953 a un misil experimental de la empresa Philco y General Electric, uno llamado AAM-N7 Sidewinder, el cual hizo su primer derribo de pruebas. El redesignado ahora como AIM-9B Sidewinder entraría en servicio en el 56, y tal fue su impacto que lleva en servicio durante al menos 60 años. Claro, que las versiones que trabajan hoy en día distan mucho de la original. Por su parte, la Unión Soviética desarrolló el misil Kaliningrad K-5 en el 57, pero este era uno guiado por radar, y no sería hasta que un Sidewinder, que falló al detonar, quedó incrustado en un avión durante enfrentamientos entre China 1 y China 2, que los soviéticos copiarían para producir a su propio misil de guiado infrarrojo, el K-13 Atoll. Desde la década de 1960, los detectores infrarrojos basados en plomo comenzarían a ser enfriados para mejorar su rendimiento. Esto lo vimos en los misiles AIM-9D y el Vympel K-13M. Y en 1959, Lawson y colegas descubrirían un breakthrough en este campo con las aleaciones de telururo de mercurio y cadmio, que permitían personalizar la banda de detección infrarroja. Descuiden, vamos a unir todos estos hitos para entenderlo de mejor forma. El primer manpad estadounidense, el FIM-43 Red Eye, entró en servicio en el año 1955. Utilizaba un sensor no enfriado de sulfuro de plomo y los soviéticos desarrollarían a los sistemas Estrela 1 y Estrela 2, que fueron altamente exitosos. Después, el Red Eye sería transformado en 1978 para convertirse en el famoso FIM-92 Stinger, y los soviéticos por su parte introdujeron al Estrela 3 en el 74, al Igla en el 83 y una versión mejorada del Igla en 2004 que usa detectores de banda dual. Ahora ojo con esto, debemos entender un par de cosas. Los fotoconductores, como el sulfuro de plomo, generan una señal eléctrica al detectar luz, pero es difícil conectarlos en grandes cantidades en un plano focal, o sea, conectar varios en una matriz para que trabajen juntos. Pero los así llamados fotodiodos sí permiten la creación de matrices de alta resolución. Al mismo tiempo, la aparición de los dispositivos de carga acoplada, o CCDs, que permitían combinar a los detectores con lectores electrónicos, podían construir matrices de plano focal, revolucionando la detección infrarroja. Ahora volveremos un poco más atrás, porque vamos a describir a la primera generación de sensores infrarrojos.
Estos buscadores eran simples, usaban detectores no enfriados de sulfuro de plomo en la banda de detección de los 2 a 2,7 micrómetros. Esto significa que solo podían ver el calor generado por el motor. El domo del buscador está hecho de un material que transmite solamente el espectro infrarrojo. Generalmente usaban silicio, germanio o alguna variación de seleniuro de zinc. Entonces, cuando la radiación infrarroja pasaba a través del domo, un telescopio catadióptrico reflejaba la señal hacia una retícula giratoria. Justamente esto que están viendo acá. Sé que puede parecer confuso, pero en realidad es súper ingenioso y es fácil de entender. Esta retícula gira y lo hace a una tasa constante. Pero se dan cuenta de que cada vez el haz se va ensanchando a medida que viaja desde el centro hacia afuera, ¿verdad? Entonces podemos poner a un blanco una firma de calor proveniente del jet supercaliente que escupe el motor del avión, y si la firma se encuentra, por ejemplo, aquí lejos, genera un pulso determinado, a una frecuencia determinada. Notarán que ese pulso tendrá una duración en la medida que se va alejando del centro o si se va acercando. Si está más lejos, entonces el pulso va a aparecer con una frecuencia más lenta, ¿verdad? Dicha frecuencia equivale a una magnitud de error que el misil con su sistema de guiado debe entonces corregir. Es como el típico video, el clásico de el misil sabe dónde está porque sabe dónde no está y dónde debería estar. Ya. Básicamente sabe que el blanco no está en el centro y por lo tanto hay que corregir esa distancia calculando mediante coordenadas polares. Estos pulsos son fácilmente separados por un filtro de banda electrónico que ayuda a discriminar entre el blanco y el fondo, pero al mismo tiempo esto significa que hay una insensibilidad en su eje central, y a medida que se va acercando, va perdiendo precisión. La primera generación tenía entonces limitaciones. Siempre se debía disparar al enemigo en persecución de aspecto trasero, podía perder el rastreo por algún reflejo solar y podía ser fácilmente derrotado por contramedidas como las bengalas, porque no sabía diferenciar entre una marca de calor de otra, mientras estuvieran en la misma frecuencia de luz. Y así llegamos a la segunda generación, que se dedicó principalmente a resolver el problema de la insensibilidad en el eje. Hicieron que la óptica girara en vez de la retícula, lo que se conoce como escaneo cónico. Esto produce un círculo que va girando como un trompo, imagínenlo de esa manera, cuando el trompo va perdiendo velocidad y como que se está tambaleando, ¿ya? Esto produce una modulación de frecuencia si combinamos todo lo anterior. Por lo tanto, la modulación generaba una distancia fuera de eje, un offset que el misil podía usar para no perder su precisión en la proximidad al blanco. Y mis disculpas, no pude animarlo. Pero pueden imaginar que como va girando de forma nutacional, ese es el término, como cuando un trompo está a punto de caer, el blanco nunca va a estar en el centro. También se cambiaron los detectores no enfriados por unos que sí estaban enfriados. Esto es importante, ¿ya? Incluyendo los que estaban basados en sulfuro de plomo. Pero también habían otros que usaban antimoniuro de indio que les permitía operar a los 3 a 5 micrómetros, percibiendo partes más calientes del avión como la cabina y las superficies de control que se van calentando con la velocidad, incrementando por lo tanto el aspecto o el ángulo desde el cual el misil podía rastrear al blanco, utilizando normalmente argón o nitrógeno para enfriar dicho sensor. Pero además del sol naciente, que es el patrón que estamos viendo hasta ahora, existían otros métodos que de igual forma usaban el principio del círculo de nutación para conseguir una modulación de frecuencia. Un ejemplo sería el Manpad Mistral francés. Pero aún eran vulnerables a las contramedidas. Y así es como llegamos a la tercera generación, que utiliza nuevas técnicas de escaneo reemplazando el sistema de retícula convencional. El objetivo era detectar firmas personalizadas que se asemejaran a las emitidas por los vehículos militares y rechazar otras fuentes. Pueden, por lo tanto, discriminar blancos del ruido y de las contramedidas, porque un avión tiene una forma diferente a una bengala. Pero para eso fue necesario el avance en electrónica y procesamiento de datos. De otra forma no podrían haber procesado tanta información a la rapidez necesaria. Un ejemplo
es el escaneo en patrón de Rosetta. Lo que ven aquí es el campo de visión total, representado por el círculo grande, mientras que el círculo pequeño es el detector con campos de visión instantáneo. Este detector se mueve en un patrón de Rosetta que al finalizar su ciclo obtiene valores de radiación en ubicaciones espaciales, el cual se procesa como una escena directamente sin formar una imagen real para estimar la posición del blanco. Y a esto se le llama como pseudo-imagen, porque crea una imagen simulada del blanco. El patrón suele ser el de Rosetta porque visita un eje múltiples veces por cada rotación. Entonces la cabeza buscadora suele usar un campo de visión estrecho para obtener información de mayor resolución para su sistema de guiado. Pueden imaginarlo como cuando uno lee un texto, línea por línea, formando entonces un cuerpo de texto. Y como que se te olvida que decía la frase anterior, así que vuelves para atrás y lo vuelvas a leer de esa forma lineal. Además de las nuevas técnicas, se utilizan detectores multiespectrales de telururo de mercurio y cadmio, entre otros que identifican al blanco bajo condiciones donde una sola banda de luz quizás no podría lograrlo. Esta habilidad de detectar diferentes bandas de onda permiten una discriminación mejorada contra las contramedidas y son conocidos como buscadores duales, Dual Seekers, que utilizan el espectro infrarrojo junto a otra banda dentro de dicho espectro, o incluso una de un espectro completamente diferente. Por ejemplo, podría ver en infrarrojo y en ultravioleta, ondas milimetrales o luz visible. Se pueden combinar hasta 4 colores en un solo píxel. La cuarta generación utiliza sensores que se pueden entender como algo más cercano a imágenes de una cámara digital, donde se introducen algoritmos de visión computarizada. Lo que hoy en día, más que seguro, llamarían inteligencia artificial porque es un término popular y de marketing. Son algoritmos que comparan entre el modelo proyectado en un espacio 2D con la detección de bordes procesado en una imagen vista por el sensor. Esta imagen se procesa con detección automática y rastreo que incrementan su guiado terminal. Pero incluso hoy en día, tal sistema necesita de recursos computacionales muy altos, porque son grandes, son pesados, consumen mucha energía y por lo tanto son escasos, no es algo que esté proliferado hoy en día. Entonces, ahora saben cómo fue la historia de los buscadores infrarrojos de los misiles, las generaciones y cómo funcionan. Espero que les haya resultado entretenido, informativo y todo eso. Estos videos llegan de forma anticipada a los miembros de YouTube y de Patreon, que es una ventaja de apoyar a mi canal. Y a la vez, también lo aprecio mucho. Y con eso me despido. Nos veremos en otro video.